guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Eso para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Eso y eres mi amigo. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras.
eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Alguien lo puede decir esta noche? Tú eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel, tu amigo soy. A ese amigo fiel, a ese Dios, a ese Señor. Hay una historia que quiero contarles hoy. Está en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. La historia es muy larga y voy a tratar de resumirla por razones de tiempo. Y es una historia que tiene que ver con David, el que nosotros conocemos como el rey David. David es uno de los personajes más interesantes de toda la Biblia, que está llena de caracteres lindísimos. Pero David es un personaje muy, muy interesante. Es un hombre que nació destinado a no ser nadie, nació en un pueblo miserable, en una familia que nadie conocía, con un trabajo horrible, una familia llena de hijos y de los cuales él era el menor. Y en aquella época el hijo que se llevaba todas las herencias no se repartían, sino que cuando el padre moría, la herencia pasaba al primogénito, o sea, al hijo mayor. Creo que tengo mucho rever. Entonces, si usted era el segundón, se les decía, el segundo hijo, pues ya la única esperanza que tenía era que se le muriera el hermano mayor. Si era el tercer hijo, ya era más complicado, tenían que morírsele dos. Si era el cuarto, ya era sospechoso de asesinato. Usted, si se le morían tres antes, ya no era como muy factible el asunto. Pero David era como el séptimo o el octavo, hermano. O sea, David no tenía esperanzas de nada. Y sin embargo llegó a ser el rey más conocido de Israel, el rey más amado, llegó a ser un rey rico, poderoso, victorioso. Llegó a ser un hombre del cual Dios dijo que era conforme al corazón de él. Escribió muchísimos de los 150 salmos que tenemos en la Biblia. Fue soldado, fue general, fue músico, bailaba, tocaba, cantaba, peleaba, gobernaba. Y uno dice cómo en el lapso de una vida uno puede pasar de la nada a llegar a ese nivel. O sea, es un hombre extraordinario. Pero más allá de todo eso, David es una cosa que se llama un tipo. Tipo en la Biblia no significa lo mismo que en el hablar nuestro de cada día. Un tipo es una figura profética, es como una sombra de algo o alguien que iba a devenir. Y David es el tipo profético de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, repito, estudiar la vida de David es apasionante. Y hay unos pasajes que son los que yo voy a estar usando esta mañana para compartir con ustedes algunos principios. Si estamos ya en el primer libro de Samuel, vamos a ir al capítulo 22. Y todos sabemos cómo empieza la historia. Voy rápidamente entonces a resumir para los que son nuevos, los que todavía no la han leído. David es el menor en la casa de su papá. Como es el menor, le dan el trabajo más feo. Y el trabajo más feo en esa época era cuidar ovejas. Los gandumbones, los hermanos grandes, estaban ahí con papá y mamá en la casa. Y como decimos en Costa Rica, el cumiche era el que le daban el trabajo más horrible. ¿Por qué era feo? Porque tenía que irse lejos con el rebaño a buscar pastos, a buscar aguas, dormían al aire libre, dormían mal porque en la noche es cuando las fieras, los predadores andan por ahí, los lobos, los leones, los osos, tratando de comerse alguna oveja. David tuvo que pelear con animales de estos. Era una vida muy, muy dura y para complicar las cosas se desata una de las guerras que normalmente había entre los israelitas y sus vecinos, los filisteos. Y los hermanos mayores de David tienen que irse para la guerra. Como en esa época no hay teléfonos ni ningún otro medio de comunicación de los que conocemos,
El papá y la mamá de los soldados quedaban hechos un mar de nervios porque no sabían si sus hijos habían muerto en combate, si los habían herido, si estaban vivos. La única forma de tener noticias era mandar a alguien que fuera desde el pueblo hasta el frente de batalla. Y adivine a quién mandan a hacer los mandados cuando usted es el más pequeño de la casa. Mandan a David, le dan un poco de queso y algunas cosas y llévele a sus hermanos y pregunte a ver cómo están. David llega, y todos recuerdan la historia, llega justamente en el momento en que un gigante que se llama Goliat está desafiando al pueblo de Dios. Ningún soldado toma el reto, David lo toma, mata a Goliat y se gana la admiración del que en ese momento es el rey de Israel, que se llama Saúl. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Así es más o menos la historia. No me voy a poner a leerles versículo por versículo porque supongo que ustedes lo conocen, y si no lo conocen, por lo menos que nos vaya quedando esto. Saúl queda tan impactado con el valor de este muchacho, con su coraje, con su fe, que se lo lleva para el templo, para el palacio, perdón. Y ahí en el palacio, David pues se gana el favor de la gente, sabe tocar, sabe cantar, es un tipo agradable, y el rey empieza a tener celos de este muchacho que no es nadie. Empieza a tener celos a tal extremo que decide matarlo. Y David, que por primera vez en su vida estaba cómodo y durmiendo en una buena cama y comiendo buena comida, tiene que salir huyendo de ahí e irse para el desierto. Y Saúl manda a sus soldados para que lo busquen y lo asesinen donde lo puedan encontrar. Ese es más o menos el preámbulo de la historia. Ahora estamos en el capítulo 22, versículo 1. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a él. Muy bien, David está siendo perseguido, huye al desierto y hay una cueva, es una cueva muy grande que todavía existe, que se llama la cueva de Adulam. Ahí se esconde David. Eso queda como unos 26 kilómetros de Jerusalén. Ahí se esconde y su padre, su madre, sus hermanos, su familia, vienen a la cueva con David. ¿Por qué? Porque ellos también están en peligro. Si el rey está loco y quiere matar a su hijo, es muy probable que también los quiera matar a ellos. Pero hay alguna gente en el reino que está incómoda con Saúl, que saben que lo que Saúl está haciendo es una injusticia, que David no le ha hecho nada malo, lo único que hizo David fue matar al gigante, que ni siquiera Saúl se había atrevido a pelear con él, y entonces empieza a llegar alguna gente que está siendo oprimida por el rey Saúl, empiezan a irse al desierto escondidas también, y vamos a ir al versículo 2, dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces ya ahora aquí vamos viendo despacio. Primero hay un tipo que está siendo perseguido, que se llama ¿cómo? David. A David se le une su núcleo familiar primero. Y después, gracias a la injusticia de Saúl y a su locura, hay gente que está siendo maltratada y empiezan a ir a la cueva de Adulam. Ese es el núcleo del ejército que David vaya a llegar a tener. Esos son los hombres más fieles con los que él cuenta. Son 400 personas. Más adelante, algunos años después, la Biblia les va a llamar los valientes de David. Y cuando uno lee los valientes de David, pues imagina aquellos guerreros poderosos. Pero piensen algo, ¿cómo empezó esta gente? ¿Quiénes eran al principio? Dice, eran los afligidos, los endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. O sea, no eran gran cosa, era como el desecho de la sociedad, era la gente que nadie quería, gente que estaba afligida por problemas, por enfermedades, por problemas familiares, gente que estaba hasta el cuello de deudas, que no podían pagar las hipotecas, que estaban perdiendo la casa, gente que estaba afligida, contristada en su espíritu. Esa es la gente que se le junta a David. Yo imagino que cada vez que alguien llegaba a David decía, bueno, tal vez ahora venga alguien rico, o tal vez venga alguien poderoso, venga alguien sabio, pero no, lo que le llegaba era lo vil y lo menospreciado del mundo. Pero en fin, ya no está solo, tiene su familia está segura y tiene 400 hombres que están dispuestos a pelear a favor de él. 400 todavía son muy pocos porque Saúl tiene todo el resto del ejército y tiene el dominio del país. Pero ya usted está tranquilo. Cuando ya usted está tranquilito y acomodado ahí en su cueva, entonces ocurre algo bastante
interesante en el versículo 5. ¿Qué dice? Pero el profeta Gad le dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ajaret. O sea, usted está tranquilo, ya está seguro, y Dios le manda un profeta. Un profeta que se llama Gad. En otras partes le dicen Gad el vidente. ¿Y sabe cuál es la palabra que le trae el profeta? Salga de este lugar donde usted está seguro. Dice: no se quede en este lugar fuerte y váyase ¿a dónde? A Judá. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cuál es la capital de Judá? Es Jerusalén. ¿Y sabe qué hay en Jerusalén? Está el palacio. ¿Y sabe quién vive en el palacio? Es Saúl. David obedece la palabra profética que recibe y se lleva a su gente y se van y se esconden ahora en un bosque. En un bosque usted es mucho más vulnerable, es más fácil de que encuentren a 400 hombres. ¿Cómo los esconde usted en un bosque? Esta gente tiene que hacer fuego para cocinar, tienen que buscar un río para sacar el agua. O sea, no es fácil esconder 400 y pico de personas ahí, pero David, sin saber exactamente por qué Dios le manda eso, él hace caso y se mueve hacia ese lugar. Vamos a pasar ahora al primer libro de Samuel siempre, pero ahora al capítulo 27. Una vez que David y sus 400, que todavía no son los valientes de David, son los amargados de David, una vez que David está en el bosque de Jaret con esa gente, es más vulnerable. Saúl manda a sus soldados, rodean el bosque y entonces David tiene que huir con toda esa gente. Ya no le quedan más lugares donde esconderse. Dios no lo dejó quedarse en la cueva, Dios le dio la orden de que saliera, Dios no mandó ángeles a protegerlo. David debe estar pensando: ¿para qué le hice caso a Gad? Mejor me hubiera quedado en la cueva 1000 veces, no tengo más a dónde ir. Y entonces, ¿qué hace? Cruza la frontera y se pasa a la tierra de los filisteos. Los filisteos contra los que él había peleado, los filisteos a los que él les había matado a un paladín, a un héroe como era Goliat, y ahora tiene que ir ahí a pedir misericordia, tiene que ir a pedir refugio entre sus enemigos. Estamos ahí en el capítulo 27, versículo 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Vamos a correr, leamos el versículo 3 ahí. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres. Y no se asusten, en esa época un hombre podía tener tantas mujeres como pudiera mantener. Ahora la situación está tan mala que uno no debería tener ninguna. Que para mantenerla bien cuesta un mundo. O como dijo aquel tipo, la situación está tan mala que si mi mujer, yo llego a la casa y se está yendo con otro, empaco y me voy con ellos para que me mantengan. O sea, la situación no está nada fácil. Bueno, en aquella época David dice que tenía 2 esposas, Ahinoam y Abigail, que era una viuda, pero eso es otra historia. Versículo 4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. O sea, en este momento Saúl, que está ciego, está loco por los celos, no se da cuenta de lo que está pasando. Él respira tranquilo y le dijeron: ya David no está aquí en el territorio de Judá, se escapó con los filisteos. Y Saúl ya dice: entonces ya no lo busquen más, no hay problema. No se da cuenta que ahora es que el problema es más serio. Porque ahora David, que había sido su aliado, que había orado por él, que le había ganado una batalla, ahora David está del lado de sus enemigos. Es una historia complicada, hermano, hay mucho movimiento, pero es que vale la pena que la entendamos. Voy a pasar entonces al versículo siguiente, que David le dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? O sea, no me ponga en la capital de los filisteos, póngame en una aldea. ¿Qué es una aldea? Es un pueblito pequeño, un caserío, diríamos tal vez nosotros. Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Muy bien, Aquis, el rey malo, digamos, el rey de los filisteos,
le da a David y a sus 600 hombres, que ya pasaron de 400 a 600, y a sus familias, ya esto debe ser una población de 1500 personas, les da un pueblecito ahí en la frontera para que vivan. Ese pueblo se llama, ¿cómo? Se llama Siclac. Acuérdese de este nombre, hermano. Siclac es un nombre muy importante en esta historia. Es un pueblo de nada. De nada. Pero como es tan insignificante, como no representa nada para los filisteos, el rey se lo da a David. Y David entonces se dedica con sus hombres a salir de vez en cuando y a asaltar otros pueblos y llevarse el ganado y llevarse el botín. Y un día vuelve a haber guerra entre los filisteos e Israel. Y el rey filisteo le dice: David, usted ha estado conmigo aquí ya durante 16 meses. Ya en 16 meses ya usted arregló la casa. Cuando uno se pasa de casa y se muda, pues es un poco incómodo, pero ya cuando usted tiene ahí 4 meses de ir a un lado, ya tiene la casita y el lugar hecho a su gusto. Ya ha estado conmigo 16 meses, yo le ayudé cuando usted ocupaba, ahora yo ocupo. Voy a ir a pelear contra su pueblo y contra el rey que lo persiguió, y necesito que sus hombres vayan conmigo. Vea que. Y David dice: está bien, vamos. El rey filisteo va a la retaguardia, o sea, va detrás del ejército y lleva a David y a sus hombres como su cuerpo de seguridad, como su escuadrón, sus guardaespaldas. Y cuando los generales filisteos ven a David, llaman a su rey y le dicen: Aquis, ¿qué está haciendo aquí ese hombre con sus soldados? Y aquí le digo: pues es David, que vive con nosotros desde hace años y resto. Y le dice: Aquis, ese hombre fue el que mató a Goliat. Ese hombre, en Judá inventaron una canción que decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ese hombre es un peligro. En cualquier momento, en el medio de la batalla, acuérdense que él es judío, en el momento en que está más peligrosa la batalla, él se puede volver contra nosotros. Y está a nuestras espaldas, está a la retaguardia. Ellos están pensando como militares. Entonces vamos a ser cogidos entre dos frentes. Por un lado vamos a tener a Saúl y a su ejército, y por el otro lado tenemos 600 guerreros detrás de nosotros. ¿Cómo cometes ese error de traer a David a la batalla? Aquis, que no es tonto, le parece que sí, que tiene razón, y tiene la humildad de decir: aunque soy el rey, ustedes tienen razón, yo me equivoqué. Y le dice a David: le agradecemos mucho sus servicios, no venga que nosotros lo llamamos. Mejor va tranquilo, quédese allá mientras en Siclac, la aldeita que le di, y cuide las vaquitas y las ovejas y todo, y después nosotros le contamos cómo nos fue en la guerra. David obviamente tampoco es tonto, entiende por qué lo están devolviendo, pero también eso le quita a David un peso moral de encima. Por más que Saúl sea el que lo haya odiado y perseguido, si él iba a la batalla tenía que matar soldados israelitas que no lo odiaban ni lo perseguían. No sé si me estoy explicando. O sea, literalmente David se hubiera convertido en un traidor. Pero Dios interviene, le da la malicia esta a los generales filisteos, los generales presionan a Aquis. Aquis tiene la humildad de aceptar el consejo y devuelve a David. ¿Estoy claro hasta aquí con la historia o ya los perdí? O sea, ahí está en la Biblia, repito, usted lo puede leer en su casa. Lo que estoy tratando es como de simplificar el asunto. Entonces ya habían avanzado probablemente día y medio de camino, no había camiones para ir a la batalla, había que ir caminando, y ahora David tiene que deshacer ese día y medio y llegar a su pueblo con sus hombres. Pero cuando van llegando desde una colina, lo que ven en lugar de la aldea, en lugar de Siclac, lo que ven es una humareda. Y bajan a ver qué está pasando, y la aldea está asolada. No hay ovejas, no hay vacas, no hay botín, no hay mujeres, no hay niños. Resulta que mientras él iba con Aquis a la batalla, vino otra banda y atacaron la aldea, que estaba sin ningún hombre que la protegiera, solo había mujeres y niños. Se llevaron a las mujeres y los niños como rehenes, se llevaron todo el ganado, se llevaron todo lo que había de valor y le dieron fuego a Siclac. No sé si usted se pone a pensar, pues hermano, es que David sale de una para caer en otra. Ganó una victoria enorme, Dios lo usó para derrotar a Goliat, y desde el día que derrotó a Goliat, las cosas le han venido, todo se le complica, hermano.
Era más fácil cuando estaba en la casa de su papá, era más fácil cuando nadie lo conocía, era más fácil cuando solo era un pastor de ovejas allá perdido en las montañas. Y es que en la vida siempre es así. Si usted quiere ser alguien en la vida, si quiere que Dios lo use, si quiere tener éxito, la vida es más complicada. Si quiere ser un don nadie, hermano, y quedarse ahí, morirse de viejo y aburrido, nadie se va a meter con usted, nadie va a hablar mal de usted nunca, nadie va a saber si usted está enfermo, sano, vivo, muerto, pobre o rico. Pero si Dios pone la mirada en usted para cualquier cosa, o si usted tiene sueños grandes y quiere salir de la mediocridad y quiere ser algo o alguien en la vida, entonces parece que el mundo se le pone a uno en contra. Este pobre David, hermano, tuvo como un momento de alivio en el palacio de Saúl y dijo, bueno, ya llegó mi recompensa. Y no, la recompensa fue un castigo más bien. Se fue para la cueva, lo sacaron de la cueva, se fue para el bosque de Jared, lo echaron del bosque de Jared, tuvo que irse a vivir entre los paganos, se fue donde los paganos y le incendian la ciudad, le roban las esposas, le roban los hijos. Son esos momentos en que yo pienso, no sé, ¿será que yo soy muy carnal? Yo pienso, la Biblia no dice esto, te advierto, pero yo pienso que David en algún momento se lava el cabello y decía, ¿en qué hora le hice caso a Agag? Ahí estaba bien en la cueva con todo ese montón de amargados y perdedores. ¿O en qué hora le hice caso a mi papá y me fui a llevar aquel queso y encontrarme con aquel gigante? ¿Para qué maté a ese carajo? Hubiera dejado que hiciera una matazón y yo estaba aquí, por si aquí nunca hubieran llegado donde yo estaba con las ovejas. Hay momentos en la vida en que las cosas se ponen tan difíciles, hermano, que uno empieza a cuestionarse una serie de cosas. Repito, ¿será que yo soy muy carnal? Pero yo creo que todo hombre o toda mujer, por más fe que tenga, por más cristiano que sea, llega un momento en que uno dice, ¿será que el Señor se olvidó de mí? ¿O será que soy tan pecador que Dios no me oye? ¿O será que Dios no escucha mis oraciones? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado alguna vez, pero créame, suele suceder. Y yo siento que para David este fue un momento de esos así como decisivo. Vamos a correr un poquito, versículo 7. Dice, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. O sea, vivió 16 meses con ellos. Y subía David con sus hombres. Bueno, ahí nos explica cómo es que hacían cómo se ganaban la vida asaltando otras ciudades y otros pueblos, hasta que finalmente llegamos al primer libro de Samuel siempre, al capítulo 30. Dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, o sea, hacía 3 días se habían ido, por eso le digo que habían avanzado día y medio con el ejército y otro día y medio devolviéndose, son los 3 días. Llegaron al tercer día y los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclac y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. 1 año y medio de trabajo hecho cenizas, sin familia, sin mujeres, sin hijos, sin un 5 porque se robaron el botín. Ya no eran chiquillos, ya eran hombres y tenían que volver a empezar de cero. Y a veces uno habla muy bonito de decir empezar de cero, pero una cosa es empezar de cero cuando usted tiene 18 o 20 años y otra es empezar de cero cuando tiene 40 o 50. Ya no uno tiene las mismas fuerzas, ya es más difícil. O sea que la situación de esta gente realmente es lamentable. Y dice, el versículo 2 dice, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados en cautiverio. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Esta es una frase que yo la he leído no sé cuántas veces y que siempre me impresiona, ¿no? Vamos a ver, voy a tratar de decir esto sin que me caiga encima el INAMU y todo el mundo. Normalmente es más fácil ver llorar a una mujer que a un hombre. ¿O no? Digo, normalmente. Algunas tienen una facilidad para llorar increíble. Y lloran sin que les salga una lágrima ni nada. Yo admiro. Los hombres, será por la educación machista, patriarcal y heteropatriarcal y toda esa payasada que hemos recibido, nos cuesta más expresar nuestras emociones, nos cuesta un poco más expresar nuestros sentimientos. Y ya cuando uno ve a un hombre llorando, pues como que se conmueve un poco.
Y ahora, si usted ve a un hombre como David llorando, ya uno dice, no es un muñero lo que le está doliendo. O sea, es un tipo que ve que en ese montón de ceniza y tizones que hay ahí se le fue la vida, que siente que Dios le ha fallado porque Dios lo sacó de donde él estaba tranquilo, primero detrás de las ovejas y después en el palacio y después en la cueva de Adulam y después en el bosque de Jared, y lo ha venido trayendo hasta acá para enfrentarlo con ese fracaso terrible. Y ahora no es que David está llorando solo, hay 600 tipos llorando. Y hay muchas formas de llorar, hermano. Pero aquí habla de que lloraron hasta que le faltaron ¿qué? Las fuerzas. Yo creo que muchos hemos llorado, pero hermano, llorar hasta que a uno le falten las fuerzas. Hasta que ya usted no llora, sino que yo no sé cuánto han tenido esa experiencia, pero créame que no es bonita. Llorar hasta que le duele el estómago. Hasta que no tenga fuerza ni siquiera para quejarse, ni para nada. Ver a 600 tipos hincados o tirados en el suelo, o llenándose con el cabello con la ceniza en señal de duelo, rompiéndose la ropa. Y tiene que haber sido una escena espantosa esta. La tragedia era total. Y dice el versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Pero cuál pueblo? Si no había nada. ¿Sabe cuál pueblo hablaba de apedrearlo? Los 600 hombres que tenían años de andar con él, que habían salido de la cueva de Adulam, que habían ido con él al bosque de Aretz, que habían bajado con él a hablar con Aquis y a pedir refugio político ahí. Ahora sus 600 amigos del alma, los que él recogió cuando estaban endeudados, angustiados, afligidos de espíritu, ahora están buscando entre la ceniza, pero no los juguetes de los niños, están buscando piedras para matar a su líder. O sea, éramos tantos y parió la abuela. Es una cosa encima de otra. En Costa Rica tenemos un dicho que dice que mal de muchos, consuelo de tontos. Uno dice, bueno, ahí por lo menos David no llora solo, tiene sus 599 que lloran con él. Pero ahora los 599 llorones están buscando piedras y están conversando, bueno, ¿la apedreas, tirás vos la primera o la tiro yo? Están hablando de apedrearlo. Y David hace algo. Llama al sacerdote, llama al hombre de Dios, llama a Abiatar y le dice, te ruego que me acerques el efod. Y voy a explicarle esto de una vez. Podrá oír 1000 estudios bíblicos, pero todos son mentiras. Nadie sabe todavía qué era el efod. El efod era un medio que tenían los israelitas para interpretar cuál era la voluntad de Dios. Era una forma de recibir profecía, de recibir guianza profética. Y solo los sacerdotes lo manejaban. Entonces el sacerdote viene con el efod delante de David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? O sea, son dos preguntas. Una, ¿debo perseguir a esta gente que me hizo este daño? Y dos, si los persigo, ¿lograré alcanzarlos? Y Dios le responde, dice que él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esto también es poderoso, hermano. Dios le está revelando el futuro a David. Dios le está trayendo en ese momento de angustia una palabra de consuelo. Le dice, no solo los vas a alcanzar, vas a librar a los cautivos. O sea, no te van a matar ni a tus mujeres, ni a tus hijos, ni a los de tus soldados. Los vas a librar a todos. ¿No le parece que es maravilloso recibir esa noticia? Pero entonces yo me pregunto, que yo soy preguntón, si Dios tiene el poder para hacer eso, ¿por qué Dios no desvió a los atacantes mejor? ¿Por qué no mandó una tempestad o una oscuridad y que no hubieran hecho ningún daño? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas tan horribles en la vida de uno? Claro, uno sabe que al final le va a dar la victoria y le va a dar la bendición y lo va a sacar. Pero ¿por qué Dios no tenía otra forma de impedirlo? ¿Por qué David? Y entiéndame una cosa, David y sus hombres tienen 3 días de caminar, día y medio detrás de Aquis para la batalla y día y medio de regreso cuando Aquis los devolvió. Por eso el texto dice que al tercer día llegaron a Siclac. Después de 3 días de caminar usted está cansado. Esto no es como ir 1 hora al gimnasio, cargando sus escudos, sus armas, bajo el sol, bajo el desierto. Estos hombres están que físicamente no dan más. Y Dios, como que no tiene nada que hacer, le dice, no, levántese y persígalos.
¿Por qué Dios a veces usa las formas más complicadas de hacer algo que a nosotros nos parecen más complicadas? Y uno puede empezar a buscar razonamientos y todo, hermano, pero la verdad es que Dios no nos va a dar explicaciones. Los pensamientos de Él son más altos que los de nosotros y los caminos de Él son más altos y siempre son mejores que los nuestros. Yo creo que David no entendió, yo todavía no entiendo por qué pasó esto, pero vamos a tratar de llegar al final a alguna conclusión. David se levanta ahora con una palabra de Dios. Todavía no tiene a su esposa cerca, no tiene ningún hijo cerca, no tiene ninguna de las esposas ni los hijos de sus varones cerca, pero dice: muchachos, tengo una palabra de Dios. Dios dice que los persigamos y los alcancemos y que vamos a rescatar a nuestras familias. Hermano, Dios no les manda un ángel o 10 ángeles de guerra con una espada y se corran. Yo voy a mandarles refuerzo. No, vayan con esa poquísima fuerza que le queda a ustedes, con el cansancio que tienen, con el desánimo que tienen, con la desmoralización que tienen, pero levántense. Lo único que Dios les da es una palabra. Usted tiene que entender esto, hermano. En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, Dios no va a mandar ángeles, no como salió un payaso ahí en la televisión cristiana diciendo que estaba en una crisis en un hotel y que Dios le mandó un ángel con un maletín con $80,000. Yo quisiera ver quién es ese ángel, hermano. Pues echarle el OIJ. Cualquier persona que llegue a su casa con un maletín con $80,000 no es ningún ángel, hermano. Todo eso son mentiras, eso son fábulas de la gente. Cuando usted está en un problema, una crisis, cuando usted quiere un milagro de Dios, lo que le va a mandar es una palabra, hermano. Y la palabra de Dios es la que va a cambiar su situación. La palabra es la que lo va a sacar de la ruina a la prosperidad, de la enfermedad, a la sanidad, del desánimo, al gozo, de la derrota, a la victoria. La palabra es la que lo va a pasar de muerte a vida. Cuando estemos hechos polvo, aún en el sepulcro oiremos la voz del Hijo del Hombre diciendo: levántate, buen siervo y fiel. Y el polvo va a responder a esa palabra y se va a levantar. Esa es la razón por la que venimos a la iglesia, hermano. Venimos a la iglesia para recibir una palabra, no para oír cuentos, no para oír mentiras, necesitamos edificar nuestras vidas sobre la palabra de Dios. Ahora David les dice: muchachos, tomen las lanzas, las espadas, guarden esas piedras que ya los vi donde las estaban recogiendo, y en vez de apedrearme a mí, vamos a perseguir a esa gente, porque el Señor me acaba de mostrar que los vamos a perseguir, los vamos a alcanzar y que vamos a liberar a nuestros cautivos. Amén. Y esta gente se levanta, hermano, motivada, porque así es la gente. Un momento quieren apedrearlo, un momento siguiente lo aceptan otra vez como el capitán. El domingo de Ramos reciben a Jesús y le dicen que es el rey y el hijo de David, y el jueves le dicen: crucifíquenlo. La gente cambia, por eso usted no puede estar confiando nunca en lo que la gente diga ni opine de usted. Usted tiene que tener sus propias convicciones, tiene que creerle a Dios lo que Él ha dicho y camine usted sobre eso, hermano. Siempre va a haber gente que lo aplaude, siempre va a haber gente que lo condene. Usted no tiene que preocuparse por eso. Por fin ellos persiguen, obviamente, a los amalecitas, los derrotan en batalla, y dice la escritura que duraron, para que usted tenga una idea. Esta gente iba tan cansada que cuando llegaron al cruce de un río, 200 de estos tipos, 200 guerreros, estos no eran alfeñiques como nosotros, eran hombres de guerra, 200 le dijeron: David, no podemos más. Ahí adelante están mi mujer y ahí están mis hijos, pero ya el cuerpo no me da más, las piernas no me dan más. Deme permiso de quedarme aquí. ¿Qué estado de agotamiento podía tener esta gente para que 200 hombres, sabiendo que los enemigos tenían a su esposa y a sus hijos, y teniendo una palabra de Dios de que los iban a liberar, digan: es que ya no, por más que quiera, ya no puedo ni siquiera caminar, déjame quedarme aquí? Y se le queda la tercera parte del ejército. De sus 600 guerreros, 200 se le quedan en el cruce del río. Estoy en el versículo 10 del capítulo 30. Dice: David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y finalmente logran llegar al alcanzar a los enemigos. Estoy en el versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Antes de emocionarnos, lea algo con cuidado, por favor. Dice, versículo 17, ¿qué dice? Desde aquella mañana, ¿cuánto duró esa batalla? Hasta la tarde del día siguiente.
por lo menos 36 horas, día y medio de combatir. Piense usted, después de caminar 3 días, después de que 200 hombres ya no podían seguir más, ¿en qué condición física estos 400 guerreros llegaron a la batalla? Y no estaban peleando contra chiquitos de kindergarten. Eran miles de hombres, porque solo quedaron vivos 400. ¿Cuántos empezaron la batalla? Algunos de ustedes, no todos, alguna vez cogieron una rula 28 y trataron de machetear un rato con un cuchillo de verdad. Y un buen peón de campo aguanta normalmente un mediodía trabajando. De 6 de la mañana a mediodía, o de 5 de la mañana a 11. A las 5 mejor, porque el zacate está un poquito más suave. Me han contado, no es que tampoco yo. Pero digamos que sea un super peón y que se levante a las 5 de la mañana y empieza a orar machete hasta las 2 de la tarde. De 5 a 2 hay 9 horas. Y ese hombre llega a la casa molido. Ahora piensa usted lo que es tener una batalla después de caminar 3 días, después de perseguir a los enemigos y todavía tener que llegar y pelear por lo menos 36 horas. Y no contra una mata de zacate, sino contra otro tipo que tiene lanzas y espadas, y que cada vez que usted choca su espada con la de él, le cimbra la muñeca, el codo, el brazo, todo el cuerpo. O sea, esa era la clase de hombres que andaba con David, hermano. Hoy tenemos creyentes que si llueve no vienen al culto, porque hermano, y si se moja uno, vea que con eso del bicho ahora, cualquier estornudo. Es muy difícil ganar batallas así, hermano. Que es que no puedo ir al culto, estoy cansado, y uno toda la semana trabajando y es fin de semana largo, como para irse uno a relajar un ratico. Yo me imagino los hombres de David diciendo: ay, después de esa caminada, quedémonos otros días aquí descansando, quedémonos nadando aquí en el arroyo. No, hermano, hay que hacer algo, y se hace, cueste lo que cueste, duela lo que duela, pase lo que pase. Finalmente, el fin de la historia es este: cuando David vuelve a Siclag con sus hombres, no ha perdido ninguna de las esposas, ninguno de los hijos, no han perdido ninguno de los animales que le robaron, y más bien traen el botín de David, lo que le lograron quitar a los demás. Al final de la prueba, y esta es la bendición de la Biblia, uno tiene que salir más fortalecido y más bendecido que cuando entró. Dios puede permitir que entremos al horno de fuego, pero tenemos que salir en mejores condiciones que cuando entramos. Dios puede permitir tiempos difíciles y terribles en la vida de nosotros, pero es porque tiene un propósito. Y aquí es donde entramos a la segunda parte. Son 17 partes. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es que ya hace 5 minutos les hice una pregunta: ¿por qué un Dios bueno, sabio y todopoderoso permitió una crisis como esta en la vida de David? Hermano, porque David ya tenía 16 meses de estar en Siclag, porque ya sus hombres estaban acostumbrados ahí, porque ya estaban acomodados a Siclag, porque ya estaban empezando a hablar el idioma de los filisteos, porque ya estaban empezando a pensar, eran ya tan parecidos a los filisteos que hasta el rey les permitía ir a la guerra con ellos. David era rey en Siclag, reinó ahí. Pero hermano, Dios no había ungido a David para que reinara sobre 600 amargados, lo había ungido para que reinara sobre toda la nación de Israel. Dios no había llamado a David para que fuera rey en Siclag, lo había llamado para que fuera rey en Jerusalén. Y David estaba tan cómodo ahí que nunca hubiera salido si Dios no permite que Siclag fuera quemada. No sé si me estoy explicando. A veces pasan estas cosas y Dios nos pone incómodos en la situación que estamos. Nunca es para llevarnos a una situación peor, sino para llevarnos a una situación mejor. Hay una historia que yo he contado unas 3 veces en mi vida, y se la voy a contar otra porque no tienen más remedio que oírla. Pero hace unos 30 años yo trabajé para la Sociedad Bíblica de Costa Rica. Estábamos tan mal de plata en la iglesia que no había plata para nada, mucho menos para mí. Y mis hijos tenían la costumbre odiosa de comer todos los días y cambiarse de ropa y todo, y había que ver qué hace, porque la Biblia dice que si uno no provee para los suyos ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y bueno, Dios me abrió una puerta, entré a la Sociedad Bíblica y me empezó a ir súper bien. Me pagaban un super salario, ganaba 100,000 colones por mes, imagínense. Me prestaron plata para que comprara un carro, compré un super carrazo, un Chevrolet Loop que me costó 300,000 colones. Y trabajaba como un animal de sol a sol, y a veces hasta mucho más tarde. Y Dios me bendijo porque también me daban comisiones sobre las ventas. Y créame, yo soy bueno vendiendo. Y por primera vez, hermano, la Sociedad Bíblica, que ha sido condenada por 3 papas, yo trabajando con la Sociedad Bíblica logré que el obispo Héctor Morera en Tilarán, hermano, me abriera las puertas y le vendí millones de colones.
en Biblias, en Nuevos Testamentos, en materiales a las iglesias católicas. Ignacio Trejos, el obispo de aquí, me residía en su casa. Yo almorzaba con Héctor Morera. O sea, levantamos las ventas como nunca antes se habían levantado, ni la distribución de Biblias, ni Nuevos Testamentos, ni materiales. Pero el precio que yo estaba pagando era terrible. Yo tenía a mi cargo toda la zona de Guanacaste, la zona Artla, desde Tilarán hasta Cóbano, Paquera, Lepanto, Jicaral, hasta la frontera con Nicaragua. Y después tenía que venirme, me tocaba el Pacífico, todo lo que era Quepos, Limoncito, Londres, bajar por todas las fincas, entrar. Me tocaba atender la zona de San Carlos, Upala, Pocosol, Río Frío, Santa Rosa, Cutriz, lugares que mejor usted no. Y como si fuera poco, me tocaba toda la zona sur también. Tenía que atender todas las iglesias, todas las librerías, todos los bazares, todas las iglesias católicas, todas las iglesias evangélicas. Y entonces tenía que ir hasta la cuesta, me tocaba la zona alta de una cosa que se llama las alturas de Cotón, por Cotobruz, Zabalito, San Vito, el Bajo, Los Reyes, que casi que todo el país me tocaba a mí, solo la meseta central no. Terminaba los viernes en las madrugadas o los sábados y tenía que coger un carro diésel cargado y venirme porque tenía que predicar aquí el sábado en la noche, el domingo en la mañana, el domingo en la noche y después del culto en la noche coger el carro porque el lunes le tenía que volver a poner. Claro, estaba saliendo a flote, estaba pagando mis deudas, pero me estaba matando. Y llegó un extremo en que ya yo casi no podía más y me empiezan a pasar cosas rarísimas, me empiezan a aparecer Biblias mojadas, Biblias empolvadas y el material que se dañaba yo tenía que pagarlo. Se me funde el pichirilo ese que había comprado allá en la zona de San Marcos de Terrazú, andaba con Fernando Vázquez, por cierto, ¿sabes? Y llegó un momento en que ya yo no podía más, hermano, me quedaba dormido manejando. Llegué una vez al Hotel Boyero a Liberia después de la gira, me senté en la cama quebrantado para soltarme los cordones de los zapatos y así amanecí. Llegué tan dormido que ni siquiera acaté a quitarme los zapatos. Y un lunes, que estaba entregando facturas y de todo ahí en la oficina central de la Sociedad Bíblica, en la Casa de la Biblia que queda en la Plaza González Víquez, subí a la segunda planta, donde estaba la biblioteca, que nadie ha entrado en su vida, esa biblioteca. Muy linda, alfombrada, y todos los misioneros que se mueren regalan los libros. Y a mí me encantaba cuando podía entrar ahí. Y ese día me tiré en la alfombra y dije, Señor, necesito dirección porque yo ya no puedo más. Esto ha sido una bendición en la parte financiera, pero físicamente, familiarmente, estoy fregado. Y adivine qué me dijo el Señor. Exactamente lo que le dijo a usted, nada. Dios tiene esa pésima costumbre, hermano. Cuando uno ocupa que le diga algo, no le dice nada. Y cuando usted menos ocupa, le sale con domingo 7, como le pasó a David en la cueva de Adulam. Y ya peleado ya con todo el mundo y peleado con Dios también, que no me decía nada. Cogí una escalerita de esas de aluminio de 2 o 3 peldaños de subí y agarré un libro viejo que había en inglés arriba, que nadie había tocado desde quién sabe cuántos años. Y donde estoy sacando el libro para leerlo, se abre y cae un pedazo de papel ahí. Ni siquiera era un cuadrito, era una cosa como rota a mano, con algo escrito en tinta. Decía quién sabe cuántas décadas. Yo cojo el libro con cuidado, porque es un libro viejo, me bajo con él y recojo el papel. Y lo alzo, y el papel tiene en inglés una frase. La frase dice, cuando Dios quiere que un pájaro vuele, le pone espinas en el nido. Nunca supe ni cómo se llamaba el libro. Ahí caí de panza dándole gracias a Dios y digo, ok Dios. Bajé y llamé a mi jefa, Mayra Ugalde, y le digo, Mayrita, me voy. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por el trabajo, esto ha sido una bendición, pero me pasó esto y esto. Y ella era creyente también. Me dice, Yamil, ¿qué va a hacer uno contra eso? Digo, nada. ¿Qué es lo que pasó con David, hermano? Que estaba muy cómodo en el nido de él en Ciclac. Y nunca hubiera volado si Dios no le pone espinas. A veces Dios pone espinas para traernos a un lugar mejor. Yo creo que si yo hubiera seguido ahí, probablemente hubiera ganado más dinero, pero habían pasado dos cosas. Una, o ya me hubiera muerto, o me hubiera dormido manejando, me hubiera ido a algún guindo en alguna parte, o hubiera matado a alguien, o hubiera pasado algo peor, o la iglesia estaría en ruinas. Pero Dios es sabio, ¿no? Y a pesar de que era un acto de fe, dejar mi salario, mis comisiones, el kilometraje y todo lo que yo ganaba, pues Dios me ha honrado y nunca me ha faltado nada, gracias a Dios, ni a mí, ni a mi familia. De una u otra manera, Dios siempre se ha encargado de suplir, aunque uno al principio no ve cómo, ni ve por dónde. Así que tal vez algunos de ustedes estén pasando momentos difíciles, ¿no?
Y antes de echarle la culpa al diablo y reprender demonios y de todo, valía la pena parar un ratito y consultarle al Señor y decir: Señor, ¿serán esto espinas en el nido? ¿Será que he estado demasiado cómodo en mi Ciclac y tú tienes para mí un Jerusalén? Dios no quiere. Falta mucho tiempo, ¿por qué están estresados? ¿Puedo seguir? Hermano, debo decirles esto tan rápido como pueda y tan claro como pueda. Dios no quiere que usted se conforme con lo segundo mejor. Esto suena feo en español, pero no tengo otra forma de explicarlo. En inglés se dice the second best. Hay una cosa que es lo mejor y otra cosa es lo que está abajito de lo mejor, que sería lo bueno. Y el problema nuestro es que tendemos a conformarnos con lo bueno. Y Dios no quiere que usted tenga lo bueno, quiere que usted tenga lo mejor. Dios no, lo bueno para David hubiera sido quedarse en la cueva de Adulam. Lo bueno para David hubiera sido que Saúl no lo persiguiera en el bosque de Jared. Lo bueno para David hubiera sido que Aquis lo dejara quedarse el resto de su vida con sus hombres ahí reinando sobre 600 amargados que en cualquier momento le daban la espalda y lo agarraban a pedradas. Pero no, Dios había puesto el aceite de la unción sobre este muchacho para que él se sentara en el trono en que después se va a sentar Jesucristo durante el milenio. Jesucristo no va a venir a gobernar a Ciclac, va a venir a gobernar a Jerusalén. Y ese trono, el que Dios ungió para que lo ocupara, era David. No gastemos nuestra vida quedándonos en el segundo mejor. No desperdiciemos nuestros años, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros recursos en cosas que no son la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Hoy en la madrugada estaba leyendo una conferencia muy buena y un señor hace 60 o 50 años dijo una frase muy interesante. Dice que lo opuesto al valor, lo opuesto al coraje, decía él, no es la cobardía. Lo opuesto al valor y al coraje es el conformismo. Porque se requiere coraje, hermano, para salir de la zona de confort de uno y arriesgarse en lo desconocido. Se requiere coraje para salir de la cueva donde tengo 400 hombres que me defienden, aunque sean endeudados y amargados y malagradecidos, pero ahí están conmigo, a salir y decir: voy para el bosque donde no conozco a nadie. Se requiere coraje para irse a meter a un territorio de enemigos donde usted les mató a uno de sus líderes. Pero también se requiere coraje para salir y dejar Ciclac para moverse hasta Jerusalén. Déjeme terminar ahora. Le dije al principio que una de las cosas más interesantes de la vida de David, y hay muchísimo que se puede escribir sobre David y se puede predicar sobre él, es que él es un tipo profético del Señor Jesucristo. David está tranquilo en su casa y en su hogar, ¿sí o no? Ahí está, no le falta nada. Vive mal, lo maltratan, lo ponen a hacer mandados, pero ahí vive. No tiene muchos conflictos, nadie lo conoce, nadie sabe quién es él. Pero de pronto entra al campo de batalla, derrota a Goliat y se convierte en una figura pública. Y ahí es donde empiezan los problemas para David. Pensemos en Jesús. Estaba en el cielo, tranquilo, nadie se metía con él y aquí nadie tampoco sabía quién era él. Pero decide venir a este planeta, decide venir al campo de batalla y enfrentarse con Goliat, enfrentarse con Satanás. Y empieza a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a limpiar leprosos, a libertar cautivos. Y entonces ahí es donde empieza la guerra. En este momento, todos sabemos cómo terminó David, todos sabemos cómo terminó Jesús. Al final Jesús gana la batalla y en este momento Jesús está en un lugar tranquilo. Está sentado a la diestra del Padre, está ocupando un trono. Digamos que Jesús está en Ciclac, pero el Padre no ungió a Jesús para que reinara solo en el cielo. El Padre ungió a Jesús para que fuera Rey de Reyes y Señor de Señores y tuviera autoridad sobre todo lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. El último movimiento de David fue de Ciclac para Jerusalén y el último movimiento de Jesús va a ser del cielo para Jerusalén y va a venir a establecer su reino ahí por toda la eternidad. Y ahí no va a haber ni saúles, ni filisteos, ni nadie que se oponga
más a él. David gobernó hasta el último día en su trono y le dio origen a la dinastía más longeva en la historia de la humanidad. Una dinastía es la familia, la descendencia de los reyes. Ha habido familias reales que duran 150, 200 años, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos gobernando. David, los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de David gobernaron durante siglos y siglos y siglos en Israel y en Judá. Y después, cuando Jesús nace, ¿sabe cómo es identificado Jesús? Es identificado como el hijo de David. Hosana, bendito el hijo de David. La dinastía que David empezó en Jerusalén no va a terminar nunca, hermano, porque es un hijo de David y no un extraño, el que durante el milenio se va a sentar en el trono en Jerusalén. Así que la historia de este hombre, como le dije al principio, es apasionante, pero también tiene aplicaciones prácticas. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué es la iglesia, hermano? Voy a decir esto con respeto, con cuidado, pero lo voy a decir. Usted y yo somos la cueva de Adulam. En un mundo que ha rechazado la unción de Jesús, como un Saúl que había rechazado la unción de David, ¿quiénes se le arrimaron a David al principio? Angustiados, afligidos de espíritu, endeudados. ¿Cómo llegamos nosotros a la iglesia? ¿Qué es lo que dice Pablo de nosotros? Dice que lo vil y lo menospreciado del mundo fue lo que Dios escogió. Dice, véanse ustedes, hermanos, que ustedes no son muchos poderosos, ni muchos sabios, ni muchos nobles, sino que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Pero ¿para qué nos escoge Dios? ¿Para qué nos trae a la cueva de Adulán? ¿Para que vivamos el resto de nuestra vida siendo viles, menospreciados, amargados de espíritu y endeudados? No, para producir un cambio en nosotros. Esos 400 hombres se convirtieron en 600. Esos 600 se convirtieron en los valientes de David. La iglesia no es un lugar para seguir diciendo a la gente pobrecito y sobándole la joroba a todo el mundo. Es un lugar para donde llegamos endeudados, amargados, cargados. Jesús lo dijo. Dijo, si alguno está trabajado y cargado, ¿qué? Venga, a mí no dijo, si alguno está feliz, victorioso y poderoso y es muy inteligente. Venga, a mí no dijo, vengan ustedes los trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Y en esa comunión de estos hombres con David, se convirtieron en guerreros terribles. Dice la Escritura, y no me voy a meter en eso ahorita, que cuando estos 600 hombres entraban a la batalla, el rostro se les transformaba como de leones. Eso era lo que veían los enemigos. No veían 600 tipos comunes y corrientes, veían 600 leones. Veían 600 guerreros bajo una unción tan poderosa, ¿no?, que ponían en fuga ejércitos extranjeros, que no se detenían ante nada, que no tenían miedo a nada ni a nadie. Para ellos era un privilegio morir al lado de su rey, al lado de David, del hombre que Dios había ungido. El error creo yo, del cristianismo ha sido que hemos convertido las iglesias, hermano, en la escuela de la niña pocheta, en kindergarten, en un lugar donde hay que sobarle la leva a todo el mundo, porque si no se resiente y se va al culto, porque si no no diezma, porque si no no ofrenda, donde no se puede decir esto porque se enoja fulanita, el otro no porque se enoja menganito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que llegamos siendo afligidos, endeudados y amargados y nos vamos a morir en la misma condición. Lo maravilloso de la cueva de Adulán es que la presencia de David ahí cambió a esa gente. Los cambió de ser gente amargada, resentida, sin propósito en la vida, en guerreros poderosos. ¿Qué ve el diablo cuando nosotros salimos a la calle? Unos pobrecitos que vienen de tocar la pandereta ahí, o de hombres y mujeres poderosos en Dios, ungidos por Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero que los demonios nos vean a nosotros como leones, como gente que se levanta y que ruge y que echa para adelante, y que no importa cuántos se levanten contra nosotros, declaramos que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, y seguimos para adelante. Creo que ese es el propósito de la iglesia. Que Dios les bendiga esta mañana, que tengan una semana extraordinaria.